El modelo de balance integral fue fundado por Javier Francisco Ortiz en los 90, después de una gran trayectoria de estudios sobre la cual nos encantaría que nos comentes un poco. ¿De dónde surge este modelo? ¿Cuáles fueron tus referentes para generar esta aproximación, este nuevo paradigma hacia la salud del ser humano? Yo diría que si queremos buscar un comienzo de esta inspiración, me iría atrás a los años 70. En ese entonces, mientras yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, psicología, antropología, sociología y filosofía, iba a visitar a mi tío, el doctor Juan Guillermo Ortiz Gaya, quien había desarrollado en San Ramón un proyecto que se llamaba el Hospital Sin Paredes. A finales de los años 70, en 1976, hubo una reunión muy famosa allá por Rusia, en Kazajistán, y ahí se tomó una decisión. Se tomó la decisión de utilizar el modelo de mi tío, que se llamaba medicina comunitaria, como el modelo sobre el cual se iba a montar la medicina a nivel mundial. Fue cuando se declaró el propósito de llevar salud a todos. Y se escogió este proyecto porque había tenido la menor incidencia a nivel mundial de muerte materno-infantil, siendo un país del tercer mundo, Costa Rica. Eso impresionó muchísimo. Nombraron a mi tío como candidato para el Premio Nobel de la Salud y este proyecto se hizo famoso a nivel internacional. Yo lo visitaba, iba con él a caballo a visitar las comunidades, que era Hospital Sin Paredes, ahí nacieron los CEBAIS de Costa Rica, y yo diría que ahí surgió la inspiración de replicar el proyecto de mi tío, pero fuera de la medicina alopática tradicional. Sin duda, el aporte del doctor Juan Guillermo Ortiz fue fundamental en la historia de la salud en Costa Rica, razón por la cual inclusive fue condecorado como benemérito de la patria hace algunos años. El haber estudiado 4 carreras distintas en el área de las ciencias sociales, de alguna forma fue como si te hubieras adelantado a tu tiempo, porque el balance integral es una aproximación que integra estos saberes junto con otros sobre los que vamos a estar hablando, del área también de la espiritualidad y lo que se entendía antes como el misticismo, hoy día mejor conocido o mejor acuñado como neurociencia. Digamos que el estudiar esas 4 carreras, bueno, por un lado me dio una visión de la problemática social muy amplia y la filosofía, que me especialicé en epistemología de las ciencias sociales, me permitió comprender cómo es que el conocimiento científico se había desarrollado en torno a estas disciplinas. Eso me permitió ver el valor del trabajo que estaba haciendo mi tío, pero a eso tenemos que agregarle un detalle muy importante, y es que en los años 70 yo participé muy de cerca en el proyecto de Maharishi Mahesh Yogi por convertir a Costa Rica en el primer país, decía él, iluminado del mundo. La mano derecha de Maharishi era el doctor Carlos Manuel Quirce Balma, que era el director de la Escuela de Psicología, y con él yo y un grupo muy cercano de colaboradores participamos en un proyecto de meditación. Eso fue lo que interesó a mi tío originalmente. Él quiso que hiciéramos en el Hospital Sin Paredes el primer proyecto comunitario de enseñar a meditar a todas las personas, porque ya en 1976 había salido el informe de Harvard del doctor Benson, y ya sabíamos que con solo poner a meditar a las personas, los índices de salud iban a aumentar muchísimo. Por otro lado, mi interés siempre fue el tema de la sexualidad. Yo estudié las otras 3 carreras de las ciencias sociales, siempre enfocado en el tema sexual, y mi tío quiso que hiciéramos el primer programa de educación sexual comunitaria. De hecho, comenzamos los 2 programas hasta el momento en que yo me fui a los Estados Unidos a sacar mis doctorados.
Claro, entonces una vez que te graduaste de todas estas carreras en la Universidad de Costa Rica, tenías el récord académico adecuado para ser becado de parte de la UCR e ir a cursar estudios de posgrado en el extranjero. Elegiste el Instituto de Estudios Avanzados de Sexualidad Humana en la costa oeste de los Estados Unidos, que en aquel tiempo era el instituto más vanguardista en sexología a nivel mundial, con los exponentes de la época. Y ahí estaba Bordel Pomeroy, fue mi director de tesis doctoral, Maggie Rubinstein, una de las lectoras, es decir, ahí estaban todos los creadores de la sexología contemporánea. Me imagino que William Masters, Virginia Johnson, Sheer Hyde. Bueno, Master y Johnson no eran profesores del instituto, pero llegaban a darnos talleres y yo los conocí en un congreso y fue a raíz de una conversación con ellos, estábamos hablando sobre el efecto de los medicamentos en la sexualidad. Ahí fue cuando supimos por primera vez que la causa número 1 de disfunción sexual en el mundo era el efecto de los medicamentos patentados. Entonces nos recomendaron aliarnos a alguien que pudiera desarrollar programas de sustituir medicamentos patentados por alternativas sexualmente amigables. En Costa Rica no había, y fue en ese momento que yo tuve que tomar la decisión de entrar a otro doctorado en la Universidad de Columbia del Pacífico en 2 áreas, un double major, en ciencias holísticas, que era lo que estaba surgiendo en ese momento en el mundo, y en psicología transpersonal, que era la última psicología que estaban haciendo. Ahí estaban todos los creadores de la psicología transpersonal y que nos permitió incluir esa otra dimensión y seguir con mi investigación relativa a la meditación. En la costa oeste, en ese momento, post época hippie, estaba surgiendo, era la cuna de todo el nuevo conocimiento en las áreas de las ciencias de la salud, ciencias sociales, y nacían estas corrientes nuevas, por ejemplo, en el área de la psicología, como la psicología transpersonal, se le daba gran impulso al humanismo, a la Gestalt, a la vez que en esta misma región se habían radicado una serie de maestros espirituales que venían de Oriente y que se habían instalado allí con sus escuelas, a las cuales al mismo tiempo tuviste la ventaja de asistir, ya que todos esos cursos los ibas convalidando como créditos para el doctorado de la Universidad de Columbia en Psicología Transpersonal y Ciencias Holísticas. Era maravilloso. Exacto, era un out of campus program, entonces yo pude hacer mi programa, entonces pude conocer, estudiar, entrenarme y certificarme con los maestros más importantes del momento en las diferentes áreas. De hecho, fue en una conferencia de uno de mis maestros, de Tarkan Tulku, el Rinpoché de la tradición tántrica más antigua del Tíbet, en donde escuché por primera vez este concepto. Él estaba hablando de lo extraño que le parecía a los tibetanos que en Occidente no ligáramos el tema de la salud al tema de la espiritualidad. Y él decía que le parecía una tontería pensar que una persona podía ser sana si estaba enemistada con sus vecinos y viviendo en un planeta enfermo. Así es. Esa fue la primera vez que escuché un concepto integral de la sexualidad y poco a poco, a partir de todos mis estudios, se fue gestando el modelo que usamos hoy. Claro, porque me acuerdo que nos contás historias con moraleja, historias sufis de tus estudios en Ashtanga Yoga, en Kundalini Yoga, en la tradición Zen, en acupresión, en el Brima de Manoj Movlavi, también en Kumye con el Rinpoche del Instituto Enigma, en kinesiología y en otra serie de herramientas holísticas que estaban, como hablábamos, justamente surgiendo en esa época. Sin embargo, también había una influencia de ciertos maestros occidentales, como el surgimiento de la bioenergética
a cargo de Alexander Lowen, que entiendo también fue uno de tus formadores, la respiración holotrópica de Grof y también el enneagrama de la personalidad, que si bien es originario de la tradición sufi y data de tiempos inmemoriales, pues en ese momento era justamente Claudio Naranjo y su compañera quienes estaban haciendo el desarrollo moderno que hoy está popularizado a nivel ya mundial. Sí, tal vez lo importante que puede quedarnos de esa época es que yo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado y de unir estas tradiciones, porque fue ahí que yo comencé a darme cuenta que necesitamos gestar un solo modelo para trabajar tres áreas que generalmente se trabajan diferentes. Lo que llamábamos antes el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Que gracias al sufismo nos pasamos al concepto de el despertar de la conciencia y al mismo tiempo un una versión de la salud holística. Entonces comenzamos a darnos cuenta que bienestar, espiritualidad y salud tenían que ir juntos, que necesitamos desarrollar un solo modelo, un solo camino, para que una persona pudiera ser al mismo tiempo consciente, saludable y lograr cumplir sus anhelos en la vida. Claro, por eso tus temas doctorales versaban justamente sobre esas áreas. La tesis sobre sexualidad transgenital, que profundizaba en esa relación entre la similitud en la respuesta sexual y la respuesta energética en la meditación profunda. Por otro lado, la alternativa al uso de medicamentos farmacéuticos por aliados terapéuticos sexualmente amigables. Y finalmente, un nuevo modelo del alma desde la psicología transpersonal. Es decir, estabas hilando e integrando, muy característico de tu eneatipo 7, Ujú. ese don para integrar conocimiento a partir además de la experiencia personal, porque esto era movido, tu motor era tu propia búsqueda. Exacto, y yo tenía ya desde los años 70 una influencia muy grande de los griegos, sobre todo de Sócrates a través de Platón. Entonces, todo el tema del autoconocimiento era importantísimo que se incluyera en el modelo de salud. Y eso nos lo permitió el enneagrama, la tradición sufi y el postdesarrollo de Claudio Naranjo. Entonces logramos unir estas cosas. Queremos una persona que sea consciente, que se conozca a sí misma, que sea saludable, que tenga relaciones conscientes, sostenibles y que logre cumplir sus anhelos. Y bueno, después de estos estudios de posgrado en el extranjero, regresaste a Costa Rica a implementar, a buscar un cambio cultural, un impacto más allá del individual, para el cual fundaste la Fundación Gaia, con la cual has trabajado todos estos años, y fundaste este modelo de balance integral, porque sin duda la integración de todos estos saberes te redireccionó cuál era el objetivo o la meta final de la búsqueda, que dentro de los místicos orientales seguía siendo la iluminación. Pero ¿qué encontraste vos? Yo dije, bueno, la iluminación en la India, en esos países puede que el modelo funcione. En Occidente ese modelo definitivamente no funciona por muchísimos motivos. No estamos acostumbrados a darle a una persona el carácter de que no se puede equivocar y de que lo sabe todo y que se le puede preguntar cualquier cosa y que tenemos que rendirnos ante su presencia y hacer todo lo que él dice. Ese modelo no es para Occidente. Al mismo tiempo, necesitábamos desarrollar un modelo que nos llevara al bienestar y a la salud. Poco a poco se desarrolló esta idea y terminé de integrarla, muy paradójico, en la India, en un viaje que hice y fue bajo el árbol de la iluminación del Buda. Vean qué interesante.
Cuando terminé de cristalizar este concepto y surgió esta definición, lo que necesitamos buscar es el estado de máxima integración, creatividad y bienestar posible en las condiciones dadas. Pues mucho más cercano a nuestra cultura y a nuestro tiempo, porque si hablamos de ese máximo estado de integración, hablamos de ser de una sola pieza, de que estemos sintonizados en alma, mente, corazón y cuerpo, comportamiento, que esas vocecillas internas estén alineadas en una sola. Creatividad, más allá de la noción artística que pueda todavía traer, hablamos de esa capacidad creativa, de crear, de manifestar la vida que quiero, de ir construyendo mis circunstancias, de ir enfocando la vida como quiero vivirla a partir de mis anhelos, de mis deseos más profundos. Y ese bienestar alude a esa noción de que esa paz y esa serenidad que se va consolidando internamente se convierten en un pivote que me permite estar a flote independientemente de lo que ocurra afuera. Entonces, eso nos trae también a la noción del eterno presente, que eso se hace hoy día. No trabajamos 10, 15, 20 o 30 años para un día alcanzar el balance integral. Comenzamos en nuestras condiciones dadas, según lo que sea que estemos vivenciando, a buscar ese estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Al principio es un poco difícil de entender porque estamos muy acostumbrados a introducir el tiempo, ¿verdad? Cuando asistía a las charlas de Krishnamurti, que fue uno de mis maestros, me parecía muy interesante que él hablaba y hablaba y hablaba y todos nos quedábamos sin entender lo que quería decir, porque él decía que la iluminación era algo que tenías que alcanzar ahora, en este instante. Y era dificilísimo de comprender, porque creíamos que la iluminación era algo increíble, que de un momento a otro, ¡puf!, nos íbamos a hacer como él, ¿verdad? Fue poco a poco que fui comprendiendo que el balance integral es algo que tienes que tener ahora, y eso sí es posible. Cualquier persona, no importa si tienes hipertensión, no importa si tienes cáncer, no importa lo que te esté pasando, siempre es posible vivir ese día en tu estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Y naturalmente esa evolución incluye el despertar, el desarrollo y la expansión de la conciencia, que es donde el modelo se une a esa sostenibilidad, a esa armonía con la totalidad de la vida, a ese respeto hacia la madre naturaleza.